Doy a grabar en este computador. Muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes a todos. Estoy en la maravillosa ciudad de Gerona, una auténtica maravilla para visitar y conocer en un pequeño recorrido que estamos haciendo por la Costa Brava. Bueno, pero pese a eso, aquí estamos fieles a nuestra cita diaria, hoy para hablar con Pedro Rodríguez, el doctor Pedro Rodríguez. Don Pedro, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buena, genial. Me encuentro con muchísima ilusión de poder compartir este espacio contigo y con todos los asistentes. Muy bien. Pedro, yo siempre, la verdad es que estoy un poco sorprendido viendo tu perfil. Ahora hablaremos un poco de eso, ¿no? Pero porque veo que eres multifunciones, ¿no? Haces una cantidad de cosas increíbles, ¿no? He visto yoga terapéutico, anti-aging, o sea, un montonazo de cosas. Pero antes de la parte esta médica, me gustaría conocer un poco, si me lo permites, un poco el ser humano. ¿Quién es Pedro Rodríguez, ser humano? ¿Por qué y para qué está aquí en esta dimensión ahora mismo? ¿Por qué y para qué hace lo que hace? ¿Por qué y para qué se forma y de qué manera contribuye a hacer un mundo mejor? Son muchas cosas seguidas, pero seguro que tú me las vas a explicar maravillosamente bien. Seguro que sí. ¿Qué pregunta más bonita? Yo creo que jamás me han hecho, te lo prometo, Antonio, una pregunta tan bonita en ninguna entrevista. Te lo prometo, porque yo creo que realmente eso es lo más importante. Pero es que nunca se ha hablado conmigo, Pedro. Esto promete. Vamos a seguir entonces hablando muy a menudo. Pues Pedro Rodríguez es un ente humano, como digo en uno de mis libros de poesías, que está aquí en un trabajo de aprendizaje continuo, que a lo largo de los años he aprendido que estoy aquí para trabajarme la frustración y la paciencia, tanto conmigo como con la realidad en la que estamos, que desde muy pequeñito yo sabía que me quería dedicar al mundo de la salud, en un principio por un tema, bueno, pues amigos que quieren ser médicos y tú pues quieres ser como ese amigo, pero por otro lado me doy cuenta, a veces reflexiono y me retrotraigo que yo, por ejemplo, desde pequeñito, yo recuerdo haberle puesto las manos a mi madre. Yo le ponía las manos a mi madre con 7, 8, 10 años y yo notaba, bueno, ella se sentía muy bien y yo me sentía muy cansado y muy agotado. Y muchas décadas después aprendí y entendí que en ese momento que yo aplicaba hacia, pues eso, lo que hoy podríamos llamar Reiki o bioenergía o diferentes nombres que tiene el trabajo bioenergético, pero que como yo no sabía cómo trabajarlo, pues que yo le daba mi energía, debía de trabajarlo de otra manera, ¿no? Y a partir de ahí, pues hice enfermería, luego estudié inmunonutrición, osteopatía, kinesiología, hice un doctorado en ciencias de la salud, ahora un doctorado en ciencias de la educación. Y bueno, no sé, de todas las preguntas que me has hecho ya no sé cuántas he contestado. Pero bueno, como este programa es un tanto atípico, ¿verdad? Como has podido notar, es un tanto atípico. ¿En cuántas vidas tú recuerdas que has dedicado al tema de la energía y al tema de la medicina? Seguro que has hecho regresiones, seguro, si no las haces tú, que seguro que eran bien, pero ¿cuántas según tus experiencias en vidas pasadas, cuántas veces te has dedicado al mundo de la sanación? No lo sé, Antonio. Yo no tengo esa capacidad de haber visto vidas pasadas, no tengo ese recuerdo. A veces tengo retazos de algún tipo de conciencias y de historias, pero no te sé decir. Sí que sé de alguna cosa que sí que he estado profundizando por ahí, que posiblemente, yo porque el tema de las reencarnaciones, de hecho trato este tema en mi próximo libro, El cerebro divino. Creo que es el cerebro divino. El cerebro divino es un libro que trata sobre neuroteología, que es una disciplina que realmente data de 1930, 1950, que nos permite intentar entender los procesos de la religión, la conciencia y la trascendencia desde diferentes perspectivas. Y en ese libro, parte de mis investigaciones, lo que yo desarrollo es que hay partes de personas que sí que efectivamente recuerdan y tienen esas reencarnaciones, lo que es la rueda del samsara, pero luego hay personas, por lo que se ha podido constatar a través de medios, cuando se han contactado con otras entidades, que no recuerdan ni conocen a ningún otro alma que hayan pasado por esa rueda del samsara. De tal manera que esa rueda del samsara y ese ciclo de reencarnaciones no está tan claro que sucede en todas las almas
o que sea algo perentorio, como de alguna manera algunas filosofías se ha intentado. ¿Y de qué depende? Pues depende muchas veces del acto de la conciencia y del ser que quiera repetir o que no quiera repetir. Pero no parece que estemos totalmente abocados a esa rueda de samsara, a pesar de lo que digan algunos tipos de filosofía. Y esto está contrastado para mí con personas sensitivas muy importantes, como es Paloma Navarrete, que desencarnó hace apenas unos meses, que, bueno, pues ya podía ver, ¿no?, que había gente que no reencarnaba y, bueno, hay diferentes conexiones con diferentes sensitivos. Entonces, yo no tengo ese recuerdo de haber reencarnado, siquiera sé si he reencarnado, pero sí que que tengo a veces ciertas conexiones o conceptos que sí que parece que conecto con la noosfera, y sí que como que tengo esa capacidad de poder absorber conocimientos y de saberlos de alguna manera por algún tipo de entelequia. Pero no recuerdo eso. Bueno, dentro de tu amplio abanico dedicado al mundo de la sanación, tocas muchísimos palos, ¿no? Entonces, un tema que tocas mucho, hay un tema que me ha gustado mucho, que era no sé decirlo en inglés, ¿no? El antienvejecimiento, ¿no? Y además das pautas en Reels para un poco tener una vida más plena, ¿verdad? Cuéntanos un poco por qué envejecemos, por qué no sabemos envejecer bien. El tema del envejecimiento va a ser un tema de alto impacto en nuestra sociedad. Ya se preveía hace unas décadas, pero la forma de envejecer y lo que es el Hirsi-Jane, ¿no? Esto tiene diferentes nombres. Está el Hirsi-Jane, que es el envejecer de manera adecuada y saludable. Y luego tenemos lo que es el concepto de biohacking. ¿Qué es el biohacking? Pues igual que el concepto en inglés, que es el hacking, ¿no?, el hackeo del cuerpo, es la capacidad que tenemos el ser humano de poder hackear, de neurohackear nuestro cerebro y de poder hackear nuestro cuerpo para poder envejecer no solamente de manera saludable y correcta, sino para poder tener una edad indeterminada, 60, 70, 80 años, pero con un cuerpo y una psique de 40, 50 años. A este proceso son dos caras de la misma moneda. Tenemos el Hirsi-Jane, que es el correctamente envejecimiento, y la senescencia. Entramos en un contexto muy curioso. Es decir, la forma de envejecer del ser humano va a cambiar, no, ha cambiado desde hace 5 o 10 años de una manera tan apoteósica que las personas, ahora mismo nos encontramos personas de 60, 70, 80, 90 años con una salud de personas de 40 a 50 años y gente de 20, 25 años de edad biológica, y ojo porque esto es un nuevo concepto, que tienen un cuerpo y una mente senescente. El tema de la neuroinflamación cerebral y el envejecimiento del cuerpo está asistiendo en consulta, que me encuentro con gente de 18, 20, 25 años que tienen biológicamente ya 50, 60 años y sin embargo gente que tiene 70, 80 años con cuerpo físico y mental de 50 o 60. Esto es algo totalmente muy disonante, porque nuestras personas mayores de hace 40 o 50 años, tú tenías un envejecimiento, llegabas a una edad y era como algo lineal. Hoy no. Ahora nos estamos encontrando que ese envejecimiento ya no es lineal, sino que la cronobiología se está volviendo totalmente invertida. De tal manera que yo tengo una edad X que marca mi DNI, pero una edad biológica que realmente no tiene por qué ver con el DNI. Y de hecho, intuyo, y yo lo he comentado en diferentes conferencias, que llegará un momento, y me gustaría que eso no fuera así, que no nos van a pedir el currículum, nos pedirán la edad biológica. Nos van a pedir un trazo de ADN en el cual nosotros nos digan, bueno, usted no me interesa, igual que ahora mismo, por desgracia, ya nos acepta gente de 55 o 60 años por su edad. Como esta forma de envejecer y de senescencia va a cambiar o está cambiando, en quizás apenas 10, 15 años, no nos digan, mira, no te acepto porque tienes 55 años. No, mira, no te acepto porque biológicamente tú no estás preparado y puede ser un problema para mí porque te puedes coger una baja laboral en cualquier momento. Pedro, la voz, Pedro. ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, no, se dio la voz un momento. Ah. Oye, una pregunta. Has incidido mucho sobre
la edad biológica de la persona, no así tanto en la edad mental, no tanto un poco en la edad un poco, si quieres, energética o espiritual. ¿Por qué eso no has tocado esos campos? ¿O es que ibas a tocarlos ahora después? Va cogido de la mano, va cogido de la mano. Es decir, lo psíquico afecta, yo siempre además hablo de esa bidireccionalidad porque efectivamente somos entidades complejas y totalmente bidireccionales. El tema es que el cortocircuito físico está cortocircuitando la psique y está cortocircuitando la energía. De tal manera que personas que a lo mejor podrían tener una energía y una psique, una mente maravillosa, de repente nos encontramos que todas esas estructuras físicas están limitando y generando una serie de baches que al final hacen que energéticamente, psíquicamente y emocionalmente la persona no pueda fluir. Y esto tiene que ver con aspectos que tienen que ver con la contaminación medioambiental, con el electromagnetismo, las radiaciones magnéticas, la intoxicación por plásticos. O sea, hoy en día nos estamos encontrando ya no solamente microplásticos en el cielo, microplásticos dentro de las células del ser humano. Entonces, claro, todos estos son contextos que una de las cosas que se han modificado es que nosotros, por ejemplo, las generaciones de los últimos 15, 20 años han nacido sin lactancia materna, sometidos a muchísimos estresores, con la incorporación a la vida laboral y académica está siendo totalmente distinta y dispar, y hace eso que mental y psíquicamente no puedan evolucionar como deberían. Es decir, que está haciendo un cortocircuito que limita todo eso. Pedro, me están comentando por en WhatsApp que lo que te ha pasado a ti y también me ha pasado a mí, que nos pide el código de acceso. Eso jamás me ha pasado, nunca me ha pasado eso. No sé por qué, cuál es la razón. Igual es porque estoy en un hotel y al darme un poco el enlace de la contraseña del wifi y tal, pues no sé, es que otra razón no la encuentro, pero bueno, como esta... No te sé decir, a mí no me ha entrado ninguna pregunta a ese respecto. Además, también te ha pasado a ti y me ha pasado a mí, ¿no? Por eso te digo, bueno, Pedro, ¿hasta qué extremo el buen control de las emociones, influyen en todo esto que estás diciendo tú? Es decir, porque el que sabe de esto eres tú, ¿no? Yo únicamente te pregunto, ¿verdad? Pero hasta qué extremo, como te he dicho, las emociones influyen un poco en la edad corporal de la persona, en la edad, bueno, ese tipo de cuestiones. Es decir, si yo me maltrato psicológicamente y mentalmente, yo me estoy fastidiando mi cuerpo, es así, ¿no? Bueno, yo supongo, ¿no? El que sabe eso eres tú. Es correcto, la mente y las emociones lo es todo. Yo ayer le decía al paciente, y llevo tiempo aplicándolo a muchísimos aspectos de mi vida, incluso el propio empresarial. Yo siempre digo, tú pagas o con tiempo o con dinero, pero pagas. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros no nos cuidamos emocionalmente, el 98% de las cosas que vamos a tener que invertir para mantener nuestra salud va a ser todo de manera económica. Porque, por ejemplo, ayer me preguntaba una paciente, oye, ¿y qué dispositivos yo puedo adquirir para mejorar todo el tema del electromagnetismo de la casa, ¿no? Para que no entre geopatías, para yo no verme afectada por las radiaciones. Que mira, pues vale este aparato, pero cuesta 400, 500 euros. Y dice, ¡uy, qué caro! Digo, bueno, sí, los dispositivos de este tipo son caros, digo, pero hay una manera natural que es hacer Kundalini Yoga. Kundalini Yoga tienes una serie de estrategias que directamente lo que vas a hacer es trabajar tu aura, tu energía, los 10 cuerpos, y es totalmente gratuito. Digo, lo único que se te va a pedir es que tengas un tiempo todas las mañanas, 10-15 minutos para que lo hagas. Fíjate, lo vas a poder hacer o en tiempo de tu inversión personal para mejorar tu psique, o vas a tener que ir rodeado de suplementos, aparatos, estrategias diversas, para poder hacer algo que emocionalmente tú podrías hacer de manera gratuita. Entonces, respondiendo a tu pregunta, efectivamente, la emoción lo es todo. Es decir, si una persona está correcta, porque ahora hay muchos estudios en Netflix, documentales, que se hablan de los países más longevos, y cuál es el secreto de su longevidad, y se habla de la alimentación, y se habla del clima, y se habla de muchísimas cosas. Pero, por ejemplo, uno de los grandes aspectos o variables que yo veo en todos ellos es el contexto emocional. Países que son ultralentos, con una forma de vivir la vida con totalmente presencia,
donde se hacen las cosas de manera sosegada, donde hay una gran tranquilidad, ¿no? Pues como puede ser en Okinawa o como puede ser en algunas islas griegas, no las marchosas, sino las que son más tranquilas, o como puede ser en algunas zonas del Mediterráneo. Es decir, que se vive con muchísimo sosiego y ese sosiego te da una paz mental que te permite no estresarte. No te estresas, no hay estrés oxidativo. No hay estrés oxidativo, no envejeces. Y además, no solamente que no envejezcas en tu cutis, sino que tus neuronas y tu mente tampoco. Y además lo llevas todo, porque una de las cosas que consigue el estrés es deteriorar el telómero del ADN, del cromosoma. Entonces, cuando más rápido deterioramos el telómero, pues más rápidamente envejecemos. Y envejecemos en todo. Envejecemos físicamente y psíquicamente. Lo que pasa es que luego hay personas que tienen un alma, una psique eternamente joven, que da igual que tengan 80 que 90 años, como es tu caso, tienes un alma joven, tienes un alma de 20, 25 años y que también por contextos muchas veces hereditarios, genéticos, de autocuidado, muchas variables, pues hace que esa mente sea capaz de poder llevar un cuerpo, tenga la edad que tenga. Ahora mismo, continuamente yo recibo mucha información de técnicas japonesas, ¿no? Ikigai puede ser. Sí. Hay muchas técnicas de estas características en las cuales te permiten llevar una vida más plena. Y no siempre hacemos mucho caso porque pensamos que son, bueno, que son cosas de topayo y ¿no? Que no son un poco, que no nos afectan, que es la cultura esta. Sin embargo, tienes el ejemplo de la gran cantidad de longevos, de personas que superan los 100 años, ya me quedan pocos a mí, por cierto, para ese tema. Son técnicas que permiten tener una vida mucho más saludable y plena a todos los niveles, ¿no? Lo cual es maravilloso. Sí, hay muchísima ciencia detrás de todo esto. Por ejemplo, lo que es el nunca me acuerdo de la palabra porque en japonés tampoco, aunque me gusta estudiarlo y escribirlo, no. El Shinrin-yoku es una técnica que te invita a pasear por el bosque para mejorar la salud. Y dices, ay, qué bonito, qué arcaico, y que no, es ciencia pura. Realmente lo que tú estás haciendo es pasear y rodearte de los polifenoles que emiten los árboles y las plantas, los cuales tú los vas a inhalar, no solamente vía respiratoria, sino también por la piel, aparte de la energía que puedan despedir. Entonces, ese paseo por el bosque, que parece todo muy japo y muy hippie también, realmente es ciencia pura. Es decir, porque todos esos polifenoles tú los vas a absorber y te van a hacer una serie de terapia, ¿no? Y luego ya pues todo lo que es el contacto con tierra, lo que es el contacto con árbol, lo que es el contacto solamente de lo que es ese espacio de sosiego y de tranquilidad, que por sí también es terapéutico, pero hay ciencia detrás de todas las artes y los conocimientos ancestrales. Lo que pasa es que hasta no hace mucho no sabemos darle explicaciones, pero cada vez más podemos dar explicaciones, por ejemplo, de lo que es un meridiano. El meridiano de acupuntura, que no solamente es descrito en la medicina china, sino que es descrito en la cultura ayurvédica, el hindú, el rotas, nadis, pero también es descrito, bueno, ya el neandertal ya tenía los meridianos tatuados, o incluso están descritos en la cultura protomaya, en el chamanismo. Hoy en día sabemos que es una capa de fascia neuroendocrina donde se insertan los acupuntos, los cuales los podemos medir con herramientas y ver la bioimpedancia eléctrica. Y que esa fascia neuroendocrina va a conectar desde lo superficial hasta lo visceral y que esto va a tener una relación, volvemos a lo mismo, bidireccional. Lo que piensa el cerebro le va a generar una respuesta a ese meridiano fascia. Y esos agentes que intervienen en la fascia superficial de un brazo se va a ir al cerebro. Eso los chinos le llamaban energía perversa, porque claro, ellos no sabían de biología, no sabían de virus, no sabían de bacterias, ni sabían de geomagnetismo, electromagnetismo. Por hoy en día sabemos que a eso le podemos llamar electromagnetismo y a la fascia superficial o al meridiano le podemos llamar fascia superficial. Y todo esto, por ejemplo, yo lo estudio con termografía. Es decir, con termografía vemos cómo la forma en la que se comportan las personas tienen trazados de esa fascia que generan asimetrías termográficas de calor. Se va la voz. ¿Sí? Sí, ahora sí, vale, sí. Pero, por ejemplo, tú, por ejemplo, en un reel que he visto tuyo,
he visto que tú haces mucha incidencia en la parte, digamos, física, ¿no? Haces ejercicios, muchos ejercicios que permiten un poco a la persona mantenerse en equilibrio, ¿no? Cuando te digo el equilibrio no solo físico, perdón, solo mental, sino también físico, ¿no? Que sí, guarda mucha relación, me imagino, ¿verdad? Sí. A ver, yo siempre digo que aunque seamos entidades espirituales, energéticas, vivimos en la densidad de la materia. Y esa densidad de la materia nos hace tener que vivir, ¿no? Cuidar el cuerpo para que la mente, ¿no? Mens sana in corpore sano. También podríamos decirlo al revés. Cada vez tenemos más claro en los últimos 5 o 10 años, quizás sí llevamos más trabajando, que por ejemplo el músculo es un órgano endocrino. ¿Eso qué significa? Que lo que nosotros hagamos sobre el músculo y que tengamos la capacidad de mantener un músculo sano va a tener un especial impacto que va a mejorar sobre la salud de la persona a todos los niveles. A nivel endocrino, a nivel musculoesquelético, a nivel del intestino, a todos los niveles. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque el deterioro, el envejecimiento biológico del músculo y del hueso comienza en los seres humanos a partir de los 35 años. Es decir, que cuando nosotros realmente se va a llevar a cabo un diagnóstico, por ejemplo, como de osteoporosis, que se puede dar en una mujer a los 55 o a los 60 años, ese cuerpo ya llevaba 25 o 30 años con ese deterioro. Perdona, Pedro, y también en algunos hombres, ¿no? Sí, en los hombres también. Lo que pasa es que la mujer es más compleja por el tema hormonal. El tema hormonal de la mujer complica que muchas veces los deterioros sean peor o sean más acusados en las mujeres que en los hombres. Pero sí, el deterioro del músculo y del hueso comienza tanto en hombres como en mujeres a partir de los 35 años. Por eso es muy importante introducir actividades físicas de fuerza, de ejercicios de resistencia, al menos 3 veces a la semana. Y si se introduce algún ejercicio aeróbico, al menos 2 veces a la semana. ¿Qué entendemos como ejercicio de fuerza? Pues coger cinta, no tiene por qué ser con mancuernas, no tiene por qué ir al gimnasio. Podemos hacer ejercicios también de calistenia. De hecho, los ejercicios quizás que mejoran la edad biológica en cualquier tipo de persona, en cualquier rango de edad, son todos aquellos tipos de ejercicios que van a incorporar la actividad del cuádriceps y todos aquellos que trabajan la flexión de la cadera. ¿Por qué? Porque el cuádriceps es un paquete muscular que es muy complejo, es muy grande, es el que primeramente se deteriora, y en este mundo sobremedicado que tenemos, muchas veces muchos de los medicamentos que se están tomando para muchísimas enfermedades están deteriorando ese cuádriceps. No solamente tratamientos neuropsiquiátricos, sino incluso tratamientos que muchas veces tienen que ver con la diabetes o que tienen que ver con los tratamientos respiratorios para pacientes asmáticos. Por ejemplo, entonces el cuádriceps es uno de los principales ejercicios. Y además de hacer ejercicios de flexión de cadera, en lo posible, pues también introducir ejercicios de equilibrio. Porque otra cosa que se deteriora muchísimo con nuestra edad es el equilibrio de los ojos y el de los oídos, conectado con los pies. No, estoy aquí. Es que me callo para dejar hablar, que si no, no paro. Es que una vez la voz se va, o sea, de vez en cuando se va la voz, pero no pasa nada. Mira, otra vez ha ido. Repite lo que has dicho antes porque me pareció muy interesante, Pedro, por favor. ¿La parte de los ojos y los oídos o la parte de la cadera y del cuádriceps? Sí, por favor. Sí. El proceso de envejecimiento, de senescencia, ojo, porque yo creo que a estas alturas tenemos que separar lo que es que nosotros nos hagamos mayores en edad, en experiencia, y lo que es el envejecimiento como un proceso de senescencia. Y ese proceso de senescencia es malo. Es decir, el ser humano no tiene por qué ser senescente. Podemos llegar a 90 años con una mente totalmente lúcida. Podemos llegar a lo mejor con un poquito de grasa o de colesterol o de células espumosas en las arterias. Con el corazón quizás un poquito más triste y más cansado, pero con muchísima lucidez, ¿no? Pero sí que es verdad que ese deterioro senescente de envejecimiento tórpido hace que nuestros ojos, nuestra forma, los ojos y los oídos no solamente son órganos sensores, son también órganos que mantienen una homeostasis con el resto del cuerpo. Cuando se desprograman,
porque nuestro cuerpo se desprograma, y de ahí lo del biohacking. Cuando nuestro cuerpo se desprograma, no sabe cómo comportarse, de tal manera que de repente los músculos de los ojos que responden a emociones y que pueden producir bloqueos oculares que bloquean también parte de las emociones del cerebro, van a hacer que desprogramen el oído y que desprogramen los receptores que tenemos en el pie. De tal manera que nuestra marcha se vuelve tórpida, se vuelve tambaleante, se vuelve arrastrando los pies. Y eso tiene que ver con el proceso de envejecimiento del músculo, pero también con la desprogramación. Por eso comentaba de hacer posturas de equilibrio con en lo posible. Si la persona es muy mayor, siempre sujetado a una silla o a la pared, pero en lo posible siempre ir bajando lo que es la cadera para que el cuádriceps se active, y luego también hacer posturas como el árbol. Incluso en algunos de mis pacientes les voy llevando poco a poco a hacer prácticas de ejercicio con Bosu. El Bosu es como si fuera una especie de balón partido por la mitad, donde la persona se coloca de pie encima, de tal manera que produce una serie de inestabilidad. La persona se tiene que intentar quedar de pie. Ahí lo que estamos haciendo es mandándoles órdenes o desórdenes a los ojos y al cerebro para que intente mantener el equilibrio. Bueno, pues esa inestabilidad que yo llamo desafío biológico, y que de hecho podemos hacer el desafío biológico de múltiples maneras, por ejemplo también con duchas de agua fría, lo que vamos a hacer es mantener siempre al cuerpo en alerta. El cuerpo necesita salir de la burbuja de confort, siempre y cuando luego pueda volver a su burbuja. Esas pequeñas salidas de la burbuja de confort hacen que generen pequeños desafíos. Si yo estoy tomando siempre pastillas para las defensas, mi cuerpo no va a saber responder ante un virus o una bacteria el día que yo me deje de tomar cosas para las defensas. Pero si yo estimulo de manera natural mi inmunidad, lo que voy a hacer es que conforme llegue cualquier bicho, yo voy a tener ahí dentro a Rambo o a Chuck Norris. Vamos a tener ahí porque le van a dar joyas por todos los lados. ¿Por qué? Porque al igual que mi cuerpo va al gimnasio y se entrena, mis células se entrenan para poder defenderse ante cualquier agente biológico. Entonces yo a eso lo llamo desafío biológico. Y ese desafío biológico lo hacemos tanto con posturas de equilibrio, donde reprogramamos los varoreceptores, los mecanorreceptores, los graviceptores, toda una serie de sensores que tiene nuestro cuerpo, porque somos como pequeños robots. Entonces esos robots tienen sensores que hay que, igual que a una máquina hay que ponerle aceite, pues a nosotros le tenemos que darle desafío biológico. Pedro, otra vez, me están diciendo, yo digo, hoy me están diciendo que a ti no te escucho yo aquí, pero en el Facebook sí. Una cosa, te digo que están pasando hoy cosas rarísimas, ¿no? ¿Ah? Qué curioso. Qué curioso, no sé. Vamos, la verdad es que estoy súper sorprendido, ¿no? En fin, Pedro, has hablado mucho, pero me gustaría que también hicieras una pequeña incidencia en lo que es un poco el campo energético. Hemos tocado el campo físico, el campo mental, el campo emocional, el campo energético. Es decir, ¿cómo podemos nosotros prevenir? Porque todos tarde o temprano, yo más pronto que tarde, por la edad física que dices de DNI, pero ¿cómo podemos prevenir desde el punto de vista energético este tipo de situaciones? El cuerpo humano dispone de una serie de capas o de niveles, las cuales cada una está relacionada con diferentes parámetros o aspectos de las emociones y de la psique y la energía del ser humano. Ese campo habitualmente, por temas de salud, debería tener una distancia de 1,5 metros o 2 metros de diámetro, ¿bien? Alrededor nuestro. Sí que es cierto que aquellas personas muy trabajadas en el ámbito del yoga, grandes gurús, hay anécdotas de personas sensitivas que tienen la capacidad de ver las auras, que han llegado a una charla de un maestro y han dicho, este señor no tiene aura. No, es que su aura era tan grande que estaba dentro del aura. ¿Ok? De tal manera que estas personas podían tener un ámbito energético, un campo áurico, pues de 5, 6, 10, 15 metros. O sea, tal era el nivel, ¿no?, de su energía.
¿qué pasa? Que estas afectaciones o este mundo en el que estamos viviendo, que de hecho se ha decidido llamar el antropoceno, hace que las diferentes variables que ya hemos hablado hacen que las capas áuricas se vayan disminuyendo. ¿Por qué? Cada vez posiblemente por aspectos de valores del ser humano. No sé hasta qué punto seguimos teniendo los mismos valores éticos, un aspecto que ya hablaba Patanjali hace miles de años, que eso puede estar influyendo también en la calidad del aura y de las diferentes energías que nos envuelven. Por supuesto, el constante golpeteo, la falta de autoestima, una alimentación de mala calidad. En el libro que estoy escribiendo ahora, que espero que salga en breve publicado, es curioso porque las estadísticas dicen que la religiosidad de todo el planeta está disminuyendo, pero sí que está incrementándose. Bueno, estamos hablando de un descenso de hasta un 15, un 20% en la percepción de religiosidad de las personas, pero está aumentando un 10, un 15% la espiritualidad. Y eso me parece muy atractivo y me parece muy bonito. Lo que pasa es que, claro, una cosa es nuestro interés por la espiritualidad y otra cosa es ser espirituales. Porque hoy en día también yo me encuentro con mucha gente que va dando, bueno, ¿cómo se dice esto? Va dando consejos a diestro y siniestro, pero como se dice el dicho, ¿no? En consejos vendo que para mí no tengo. Entonces dices, bueno, respondiendo a esto, nosotros podemos mejorar nuestra aura, nuestras capas energéticas con la respiración. Es decir, por ejemplo, podemos llevar a cabo respiraciones solamente por un orificio de la nariz o por los dos para poder estimular. Si yo quiero, estoy en una situación de muchísima activación y nuestra aura está sobreexcitada y la quiero modular, yo puedo respirar solamente por el orificio izquierdo. Si la quiero estimular, puedo respirar, inhalo y exhalo solamente por el orificio derecho. Y si quiero modular y sincronizar todo lo que sería la parte yin y yang que decían los chinos, ¿no? Purusha Prakriti, pues todo lo que se comenta en las diferentes filosofías, pues solamente tengo que inhalar por un orificio, exhalar por el otro y viceversa. Tenemos eso, pranayama. Tenemos movimientos energéticos que se hacen con las manos. Por ejemplo, todas las energías, todos los movimientos basados en el Tantra Yoga, que hay una diferencia entre el Tantra Yoga y por ejemplo, las técnicas advaitas. El Tantra Yoga está construido para poder hacer técnicas ritualísticas que luego se utilizarán en las religiones para poder expandir nuestra aura. Todo tipo de energía tantra que se hace va orientado, pues cada uno a una serie de cosas, de tal manera que, por ejemplo, movimientos en los cuales yo puedo mover las manos y abrirlos en perpendicular de manera continua durante 5 o 10 minutos, per se, eso ya produce un incremento de la energía áurica. Sí. Sí, yo me voy callando, Antonio, porque quiero dejarte también tu espacio para que puedas intervenir. Yo lo sé lo decía porque me están pasando aquí una información que me dicen que lo que me está fallando es el wifi del hotel, que está fallando el wifi del hotel. Por eso es un poco estos pequeños o grandes desajustes que están habiendo. Claro, es cierto, el lag del wifi. Sí, es fácil. Mejor siempre con un cablecito. Y no me he reparado. Pedro, hay un tema que sí que quiero que comentes un poco. ¿Por qué esa relación que muchas veces muchas personas, cuando les llega la edad de la jubilación, es bastante popular? Yo lo digo muchas veces desde que era un niño. Muchas personas se jubilan y automáticamente entran, bueno, y a los 4 días, fíjate, toda su vida trabajando y a los 4 días, ¡pum!, se ha ido al otro barrio, ¿no? Es decir, ¿a qué se debe ese tipo de situaciones un poco? Guarda relación con lo que me estás comentando, porque es un tema, muchas personas yo veo que están jubiladas y realmente, no sé, me da la sensación que están jubiladas de verdad, ¿no? Es decir, están jubiladas laboralmente, pero también a todos los efectos, ¿no? Eso, Pedro, puede tener también relación con lo que tú comentas. El ser humano, y sobre todo la sociedad occidental, yo creo que sobre todo la española, y lo que yo he conocido en diferentes generaciones, porque me he dedicado a trabajar durante
pues casi toda mi carrera profesional con la educación para la salud y el diagnóstico y el abordaje de la salud mental, el ser humano tenemos un serio problema de gestión del ocio y el tiempo libre. Sobre todo las personas muy mayores. ¿Por qué? Porque se les ha inculcado la dinámica de que se tenían que significar por su trabajo. De tal manera que esa persona que se ha significado a través de su trabajo y que su trabajo ha sido para él todo y de repente se le quita aquello por lo que se sentía significado, de repente pierde la inquietud, aquello que le motivaba, lo que le daba pasión. ¿Por qué? Porque posiblemente esa persona ha llegado el fin de semana y yo me involucro ahí porque yo soy una persona que me apasiona mi trabajo. Para mí mi trabajo no es un trabajo, para mí es un hobby, ¿vale? Yo no trabajo, yo me dedico a tener un hobby, ¿no? Entonces, las personas que, por ejemplo, están muy introducidas en ese ámbito, lo que va a suceder es que mentalmente estaban trabajando de lunes a domingo. Ellos pueden estar en su casa, pero ellos no estaban disfrutando de sus hijos, no estaban disfrutando de su pareja, no estaban disfrutando de la vida. De tal manera que en el momento que se ha cortado eso, ¿yo ahora qué hago? O sea, ese tío deben de coger y decir, bueno, yo ahora voy a coger y voy a irme en bicicleta, voy a pasear y voy a disfrutar del sol todos los días de mi vida mientras me tomo una coronita o mientras me tomo una tónica o un vaso de agua fresca, me da igual. Y ahora voy a disfrutar de una buena lectura. Todo eso no saben. Entonces, al no haber un leitmotiv, la persona directamente pierde su razón de ser y fallece. Bien, veo aquí también el poder de la... ¿El poder de la? No, es que estaba generado, pero lo que te he comentado antes, el tema del wifi. El poder de la palabra. Pedro, háblanos un poco del poder de la palabra, porque es un tema que personalmente me mola mucho. Es una pasada. Es una pasada. Con su lenguaje hacia los demás y el lenguaje interior, ¿no? La palabra es una de las pocas cosas, bueno, hay muchas cosas que nos diferencian de nuestros homólogos animales, ¿no? Que no hablan. Pero, por ejemplo, la palabra tiene un poder que viene en nosotros desde que tenemos la capacidad de vocalizar y empezar a decir fonemas. El fonema, que es la estructura más básica del sonido de una letra, tiene un poder que posiblemente se englobe dentro de lo que era el cerebro primigenio. ¿Por qué? Pues cuando nosotros veíamos, eso se lo ve mi director de mi última tesis, le va a encantar, Antonio, si me estás viendo, te envío un abrazo, luego si no se lo enviaré, porque la tesis tiene que ver con esta cosa, con este aspecto. Nosotros, dime. Bueno, te pido disculpas, pero es que tengo que estar atendiendo el Facebook y el WhatsApp en preguntas que me están haciendo, entonces no es que te esté un poco dando un poco de lado, si permite, ¿no? Es un poco porque estoy viendo, además estoy buscando también un libro que me encanta, además que te quería ahora comentar algo al respecto. Sigue, Pedro, por favor. Sí, no te preocupes, lo entiendo. Nosotros cuando veíamos una serpiente, nosotros no decíamos cuando éramos medio monos, ¡hala, mira, una serpiente! No, decías, ¿no? De alguna manera empezamos en nuestros orígenes, intuyo, estableciendo palabras, fonemas, que realmente tuvieran que ver con lo que estábamos viendo. La roca, ¿sabes? Y esto se dio en los lenguajes más primigenios, de tal manera que los estudios últimos se están haciendo estudios con diferentes idiomas a nivel universal y se está comparando con lenguas muertas, necrolenguas, protolenguas, como el sánscrito. Y hemos visto que, por ejemplo, cuando tú dices una palabra en sánscrito, tiene mucho más poder, ¿no? Producen más. ¿Qué significa tener más poder, Pedro? Me parece que estamos aquí, que producen más activación del córtex cerebral que, por ejemplo, si decimos una palabra en inglés. Aún así, da igual el idioma en el que lo digamos. Existen consonantes, vocales y fonemas que, dependiendo de aquellos fonemas que nosotros digamos, tienen la posibilidad de activar nuestro sistema cerebral o de reducirlo. Por ejemplo, la M, la N, la B, la V, la G, tienen la posibilidad de sedar a la persona, la tranquiliza. La P, la Q, la R, la T tienen el poder excitatorio del cerebro.
Y entonces dices, para, Pedro, ¿qué estás diciendo? Vamos a pensar algún mantra. Y entonces dices, Om Namo Bhagavate. Dices, Om Namo Bhagavate. Dices, fíjate, todas las palabras que tienen las consonantes y las vocales son todas sedantes. Y ahora tú dices, voy a pensar en un mantra que sea excitatorio, que sea así, Om Tare Tutare Tutá. ¿Vale? Tú dices Om Tare Tutare Tutá y tú no dices, ay, que me voy a dormir. Dices, Dios, qué nivel de energía, ¿no? Entonces, esto, que realmente los neurofisiólogos no lo están estudiando en el tema del mantra, es un tema que tiene que ver con mis afinidades, con mis investigaciones y mis trabajos, está totalmente estudiado. Entonces dice, bueno, esto se traslada a cualquier idioma y aparte del poder del fonema, también tiene que ver con otros aspectos de la fonología y la fonoemoción que se llama el efecto de la mecánica de Gibberish. ¿Vale? Bueno, se genera una mecánica de trabalenguas. Bueno, hay todo eso, hay un tema ahí como muy interesante que lo estoy correlacionando ahora mismo con el tema de los bloqueos oculares emocionales y la lectura. Y también un ejemplo realmente... Ay, no te he oído, Antonio. Un tema, lo que estás diciendo, es con el hebreo, ¿no? Es decir, el hebreo también tiene unas facultades muy importantes en ese campo. Pedro, mira, se me está haciendo el tiempo echando leches. Se va a pasar el tiempo echando leches, ¿no? Antes me has hablado, la verdad es que toca este tema para mucho tiempo. Cuando me has dicho que este mes escribes el libro, ¿no? Presentas el libro. Sí, eso quisiera, porque estoy esperando el prólogo de un compañero neurocientífico, el doctor Alex Gómez Moreno, que es un neurocientífico del CSIC, que bueno, me haría muchísima ilusión que me pudiese hacer el prólogo. Para que el pobre está hasta arriba y estoy esperando ese tema. Entonces, es un libro que además espero que salga en varios idiomas y sí que me gustaría que salga en las próximas semanas. Pero sí, es un libro muy, muy interesante porque tiene todo este tema que estamos hablando de la energía, la capacidad que tiene el ser humano de poder modificar la energía, por ejemplo, a través de las pirámides, a través de las catedrales góticas, a través, incluso en el libro este hablo de, hay cosas que podemos pensar que son magia, pero a veces son ciencia. Por ejemplo, una de las cosas que podrían caracterizar a los chamanes que guiaban de alguna manera a la tribu es que pudieran tener vestigios genéticos en su ojo para poder determinar anisotropías magnéticas. ¿Eso qué significa? Pues son unas peculiaridades que tienen los primates, que tienen las orcas y que tienen las aves para detectar esos puntos de mayor modificación electromagnética. Por eso, todos los chamanes y todas las estructuras sagradas que se han montado sobre esos puntos energéticos. ¿Y eso cómo se justifica? Bueno, hay dos criptocromos que se llama, que es el criptocromo CI1 y el CI2, que están en el ojo, y posiblemente hubiera una predisposición genética en esas personas que les habilitaban para poder detectar esas cosas. ¿Hola? Hola, hola. Sí. Ahora. Pedro, disculpa. Si te parece, concluyo porque alguna vez la voz se entremezcla. Pedro, me encantaría, si no, ahora te llevaré por teléfono, si puedes, me encantaría cuando presentes el libro que podamos hablar de nuevo si tu tiempo lo permite. Es decir, estás más liado que la leche y entonces me encantaría volver a charlar contigo, presentar el libro. Ya, se ha ido ahora mismo la señal. Por supuesto, Pedro, te regalaré un volumen para que lo tengas, un ejemplar. Bueno, maravilloso. Además, cuando te vean algo hay que decir siempre que sí, que muchas gracias. No hay que decir no dejado esto, no hay que decir que sí, muchas gracias. Porque hay que aceptarlo, siempre sí o sí. Aunque después sí que de estrategia, pero hay que aceptarlo. Pedro, me encantaría de nuevo cuando te pasaré ahora, cuando tú puedas, podemos intervenir con más, siempre cuando tú puedas, naturalmente. No es que podamos hablar de muchas cosas, porque esta charla, pese a los inconvenientes que han sido bastantes, me ha encantado, me ha volado mogollón. Espero que te haya sentido cómodo, espero que sí. Muchísimo. Y un grandísimo y fortísimo abrazo, Pedro. No sé si me has oído, pero igual me
Fuerte abrazo, Antonio. Abrazo de luz. Chao, adiós. Chao. No lo vayas, ya no vayas.